insecto que está dando mucho de qué hablar, especialmente en el campo, porque estamos hablando de la chicharra o chicharrita, generaría un daño muy importante en la producción agrícola. Incluso hay gente que está hablando de la posibilidad de que surjan grandes pérdidas y apunta en particular a las plantaciones de maíz. Quiero saludar a uno de los especialistas en seguir este tema, que es el ingeniero Alejandro Vera, es un investigador de este tipo de plagas, trabaja desde la provincia de Tucumán y sigue en particular este tema de la chicharrita. Hola, ingeniero Vera, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Noticias a las 20:30. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Y tal cual como lo decís vos, es un poco lo que nos devela a todo el sector agrícola, no solamente de la zona nuestra, porque Dálvulus maidi era una plaga generalmente del NOA y del NEA, y ahora nos encontramos con una realidad que se diversificó en toda Argentina, y hoy es un asunto nacional. Hoy es realmente una plaga que se pudo expandir prácticamente en toda la zona centro, zona núcleo y hasta el sur de Argentina. Bueno, Por lo tanto, nos está preocupando mucho, digamos, su incidencia que está teniendo sobre el cultivo de maíz. Claro. Nosotros aquí en la ciudad, cuando escuchamos la chicharra, la chicharrita, no tenemos total magnitud de lo que representa. Contanos, por favor, ¿qué es, qué hace este insecto y cuáles son las consecuencias de esta actividad? Sí, realmente, si bien la campaña 22-23 ya comenzamos a ver daño de Dálvulus maidi, esta chicharrita, es importante citar que fue por primera vez en Argentina en el año 91 y fue muy estudiada por numerosos entomólogos. De hecho, el doctor Plopper, director técnico de la Estación Experimental Obispo Colombre, se había citado este insecto junto con el daño, porque la importancia de este insecto no es solamente su daño directo, sino que también es un vector de una enfermedad, que en realidad es un complejo de enfermedades. Se está hablando de espiroplasma, fitoplasma y rayado fino, dos transmitidos por un molicute y uno por un virus. Entonces es importante destacar la importancia de esta plaga, si bien radica en el daño directo, porque estamos observando en las últimas semanas que cuando hay mucha incidencia de la plaga, compromete muchísimo lo que es el desarrollo de la planta, justamente por la formación de fumagina que altera la superficie fotosintética del cultivo. Pero un tema no menor es la enfermedad. La enfermedad depende mucho, es una enfermedad que es propagativa, que se encuentra presente durante todo el ciclo del cultivo y también lo encuentra presente una vez que es infectivo el vector, en este caso la chicharrita. Y la importancia es que produce un efecto de que la planta queda enana, hay entrenudos cortos, hace un desequilibrio hormonal produciendo la producción de multiespiga y en muchos casos la severidad es tan grande que directamente se convierte en plantas improductivas. Su síntoma más característico es cuando los maíces se empiezan a quebrar, que es el cornestam, justamente porque esta enfermedad produce una obstrucción de los vasos vasculares, trayendo como consecuencia que la planta no pueda transmitir fuente de destino para poder llenar los granos de la espiga. Alejandro, y en este momento, ¿hay un riesgo importante de que haya menor rinde o de que se pierdan las cosechas? Sí, es la pregunta. Estamos muy preocupados en realidad en los diferentes sectores, sobre todo en la zona nuestra del NOA y del NEA, pero también tenemos reportes de lo que es la zona de Córdoba, como también la zona de Pergamino, y hay algunos maíces que están próximos a ser cosechados dentro de 2 o 3 semanas, que fueron los que se sembraron primero, en diciembre, pero no nos olvidemos también que hay un grupo muy grande que se terminó sembrando por la condición de lluvia a partir de enero. Entonces esos maíces todavía falta ver cuánto van a rendir. A priori, por lo menos en la zona nuestra, hemos comprometido el 50% de la producción, que es una cifra alarmante justamente, y hay que ver, digamos, qué es lo que sucede en los otros sectores de Argentina. Por algo es que ya hay una emergencia nacional, porque ya tomamos una idea cabal de la magnitud de esta enfermedad y lo que va a comprometer esta campaña. Tema no menor también empezamos a visualizar, si bien no la terminamos, qué va a pasar la campaña que viene. Es la pregunta del millón, ¿no? Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. ¿Está cuantificado el daño económico que va a causar en esta campaña la chicharrita? Y la otra cosa que te quería consultar es si hay alguna solución biotecnológica, la biotecnología está creciendo mucho en la Argentina,
para detener el avance de esta plaga? Esta problemática la tiene nuestro país hermano Brasil de la campaña 2019, y un escenario dramático muy parecido al nuestro, de alta incidencia y de comprometer prácticamente los estudios. A partir del doctor Pacini se estima que el daño directo, o sea, cuando se alimenta la chicharrita o la ninfa, puede comprometer entre un 15 y un 20%. Sin embargo, la enfermedad, cuando transmite la enfermedad, sobre todo cuando el maíz se encuentra chico, puede comprometer alrededor del 80 al 90%. Imagínense en prácticamente toda la zafra perdida. En cuanto a las medidas de manejo, se están moviendo muchas instituciones, muchas empresas, muchos semilleros, porque realmente nos preocupa lo que nos está pasando, pero también mirar hacia el futuro. Es importante destacar que las últimas 3 campañas que tuvimos, unas campañas muy secas, esto de alguna manera ha contribuido al desarrollo de esta plaga. ¿Por qué? Porque en muchos sectores, sobre todo en la zona nuestra, se lo dejó al maíz en pie. No se lo cosechó justamente por el estrés abiótico, hídrico y térmico que tuvimos las últimas 3 campañas que tuvimos efecto de seca de niña. Esto ha contribuido de alguna manera a dejar ese maíz en pie, que se siga reproduciendo Dalbulus mayo o la chicharrita. Por otra parte, también tuvimos un invierno muy benigno, de las cuales no tuvimos heladas considerables y de mucha duración, que de alguna manera resetee su dinámica poblacional, baje los números, lo que ha traído como consecuencia que tengamos una primavera con mucha presencia de Dalbulus mayo. Por otra parte, no menos importante, son los puentes verdes. Una de las medidas más importantes para poder erradicar esta plaga es la extracción de los maíces voluntarios, o que también dentro de la jerga agronómica se le llama maíces guachos, y justamente estos maíces que quedan en el campo en todo lo que es otoño, invierno y empiezan a germinar a partir de primavera son los reservorios. Recordemos que Dalbulus maidi es una plaga que es monófaga, o sea, solamente se alimenta y se reproduce del maíz. Por lo tanto, encontrarse maíces voluntarios, maíces guachos, antes que se siembre el maíz, contribuye a hacer lo que se llama técnicamente el puente verde para que se pase después al maíz de primera o al maíz de segunda, que es el estival. Entonces, las medidas, empezamos a entender que es importante el tema de la erradicación de los maíces voluntarios, que es importante trabajar sobre híbridos de maíz que sean tolerantes hacia Dalbulus maidi, y esto nos van a proporcionar las empresas y los semilleros, y también lo que está haciendo a partir del SENACE, una emergencia fitosanitaria, entendiendo que en Argentina no existen productos registrados ni como tratamiento de semillas ni como foliares de insecticida para el control de esta plaga, lo que amerita que empecemos a tratar de registrar productos para el control de esta plaga. Alejandro Vera, entomólogo, te agradecemos mucho esta clase que nos diste a propósito de esto que nos está preocupando por lo que implica para la producción y porque además genera un perjuicio sanitario y económico para todos los productores allí en esa parte tan extendida del país. Buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a toda la audiencia. Hasta luego.